produzca cortisol pascual. Regulación de cortisol. La hipófisis, ¿qué hormona tiene que liberar? ¿Cómo se llama la hormona? Que libera la hipófisis. Aquí está, mira. ACTH. Adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina. ¿Ya? Entonces esta adrenocorticotropina, como vemos aquí, va a ir hacia las glándulas suprarrenales y me va a favorecer la producción de cortisol. Pero para que pase esto, el hipotálamo me tiene que liberar la hormona liberadora de corticotropina. Se libera, dice que se produce en las neuronas del hipotálamo, como ser el núcleo paraventricular, el amígdala, el sistema límbico, se produce hormona liberadora de corticotropina. Llega, es vaciada a la circulación sanguínea y por el sistema portal hipofisial hipotalámico llega a la hipófisis para que se libere la hormona liberadora de adrenocorticotropina o la ACTH. Entonces esta ACTH pasa a la sangre y específicamente llega a las glándulas suprarrenales para que se produzca el cortisol. Ahora, si este cortisol está aumentado en la sangre, esto es captado por el hipotálamo. Entonces se va a producir una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces se va a liberar menos hormona liberadora a nivel del hipotálamo. ¿Para qué? Para que disminuya la cantidad de cortisol a nivel de plasma. Muy diferente si el cortisol está disminuido. Entonces se anula esta retroalimentación negativa. ¿Ya? Entonces, para que se siga liberando esta hormona liberadora de corticotropina, y como vemos aquí en el dibujo, el cortisol cuando está disminuido, aumentado, la retroalimentación negativa va tanto al hipotálamo como a la hipófisis. ¿Ya? Entonces, si el cortisol está aumentado, esta retroalimentación negativa va a los dos lugares, hipotálamo e hipófisis, para la disminución del cortisol plasmático, para que el estímulo de la glándula adrenal sea menor. Ahora, estas células corticotrópicas que están a nivel de la hipófisis anterior, no solo me produce ACTH, también produce la proopiomelanocortina. Todo eso, proopiomelanocortina. ¿Qué es la proopiomelanocortina? Por ejemplo, dice pro es porque precede, opio, como saben, el opio, ¿de dónde se saca el opio? Van a decir que no saben. Es una planta que se produce en el Asia y que los chinos fumaban y se decían, Era como la marihuana, era súper marihuana de los ingleses. sí, en la época colonial, y que produce adicción. ¿Usted sabe? ¿No? Esto provoca. Colombia producía también. No. Esto provoca. La amapola. ¿Producía en Colombia amapola? Sí, ¿no? Pablo Escobar creo que ha producido amapola. Pero he visto que no era tan rentable como la cocaína. Sí. Entonces esta amapola, gracias a la amapola, uno produce opio. Y este opio, el representante es la morfina. Y de ahí se sacan los opioides sintéticos. Entonces, este opio, propopio, o sea, el opio va a
va a representar a las beta endorfinas. Estas beta endorfinas que son opioides naturales que presentan, ¿para qué? Para disminuir el dolor. Esta es la manera de cómo se disminuye el dolor. ¿Y quién tiene más beta endorfinas? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Por qué? Las mujeres producen más beta endorfinas, por eso son más resistentes al dolor. El hombre tiene menor cantidad de beta endorfinas. Ahora, igualmente tiene melano. La melanina, como saben, puede producir la pigmentación de la piel. Es por eso que me decía Dan ayer que en la enfermedad de Addison existe hiperpigmentación de la piel. Sí. Eso ya lo hablamos. Entonces, beta endorfina. Y por último tenemos aquí la cortina, que significa el cortisol. Entonces, ya sabemos que las células corticotróficas me producen el propiomelanocortina. Igualmente se va a producir aquí las beta-lipotropinas, estas las cuales su función es movilizar ácidos grasos, o sea, me aumentan los ácidos grasos a nivel de plasma. Entonces, ya tenemos claro de cómo se regula la hormona cortisol, sobre todo por una retroalimentación negativa. Bueno, como dijimos, para que se produzca la liberación del cortisol, primeramente se tiene que producir la hormona liberadora de cortisol a nivel del hipotálamo, luego se produce la ZH de hipófisis y esta va a ir a actuar a la glándula suprarrenal. Entonces llega a la glándula suprarrenal. Existen ahí en la membrana celular de las células receptores y llega la CTH y me va a activar el AMP cíclico. ¿Qué es este AMP cíclico? Es un segundo mensajero. Y este AMP cíclico, como vemos aquí, va a actuar sobre la proteína sinasa, que es una enzima. ¿Qué va a hacer esta proteína sinasa? Hace que el colesterol, el cual ha sido almacenado en esta célula de la corteza suprarrenal, se transforme en pregnenolona, como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, esta pregnenolona va a seguir su ciclo hasta obtener el cortisol. Entonces, aquí está toda la bioquímica que ustedes van a ver seguro. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes tienen que saber que esta CTH llega a la corteza suprarrenal. ¿A qué capa? ¿A qué capa? ¿Cuál? No, fasciculadas. A las células de las células fasciculadas actúan en sus receptores. Estos receptores hacen que se active el AMP cíclico. Este AMP cíclico activa la enzima proteína sinasa, la cual transforma el colesterol en pregnenolona, el cual continúa hasta transformarse en cortisol. Esta es la manera de cómo se forma el cortisol en la capa
fascicular de la corteza suprarrenal. Entonces, la concentración de secreción del cortisol va a ser de 150 miligramos día. Pero lo que circula a nivel del plasma son 12 microgramos día. ¿Por qué? Porque la mayor parte del cortisol va a ser inactivado. Más o menos se dice que es de 95 miligramos día, es lo que se va a inactivar del cortisol. Y como dijimos, el cortisol participa, es muy importante en el estrés. ¿Por qué? Me va a producir hiperglicemia. No deja que la glucosa ingrese dentro de las células. ¿Ya? Entonces, tenemos más glucosa para, por ejemplo, las neuronas, que son las células más ávidas por glucosa, necesitan energía para que yo pueda afrontar este estrés. Igualmente, moviliza ácidos grasos y proteínas para la producción de energía. Camila, si moviliza ácidos grasos y proteínas para la producción de energía, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo se llama? Neogénesis. ¿Ya? Entonces, si yo no estoy comiendo en estos momentos de estrés, el cortisol está favoreciendo la gluconeogénesis para la producción de energía y yo pueda, de esta manera, poder afrontar el estrés. Como tenemos este paciente gran quemado, Pero disculpe, y el cortisol estaría aumentado, ¿no? ese que no tiene que haber el tercer grado, segundo grado. ¿Perdón? Él tiene segundo y tercer grado seguro. En la mano se me hizo más dolor que de aquí. Sí. No, este ya no siente dolor, porque las terminaciones nerviosas están seguramente destruidas. Pero toda su parte, hay un libro en la mano que tiene, pero no lo tiene. No, estos pacientes que tienen más del 70% de la superficie corporal quemada, generalmente fallecen. Porque son susceptibles a infecciones, se deshidratan. Ahora, ciclo circadiano del cortisol. Como vemos aquí, miren, aquí tenemos a las 6 de la mañana. Entonces, en las primeras horas del día, el cortisol está aumentado. Más o menos está en 20 microgramos decilitro. Entonces, este sería el pico máximo del cortisol. Pero como vemos aquí, van pasando las horas y a las 6 de la tarde está disminuido el cortisol. ¿Ya? Entonces, a esto llamamos ciclo circadiano del cortisol. Y como vemos aquí, a las 3 de la mañana nuevamente comienza a subir el cortisol. Sí, ¿por qué? Porque el cortisol, pero esto no es tan así, depende. Si hay personas que se dedican a la vida nocturna, yo sé que la mayoría del fin de semana hace eso, entonces en la noche estas personas tienen el cortisol aumentado y duermen todo el día. ¿Por qué? Porque el cortisol igual va a descender. O sea, depende de los hábitos de la persona, ¿ya? Para que el ciclo circadiano del cortisol esté invertido. O sea, el cortisol puede estar aumentado en la noche. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a estar despierto toda la noche y descansar todo el día. Ahí el cortisol va a estar disminuido. Entonces, ¿cuál es el pico máximo que me puede llegar al cortisol? 20 microgramos decilitro. Alteración en la secreción de cortisol. Entonces, cuando hablamos ayer, cuando existe un exceso de aldosterona, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué producía el exceso de aldosterona? ¿Ah? Hipertensión. ¿Ya?
A esto podría ser un hiperaldosteronismo primario o secundario, lo cual me va a producir hipertensión. ¿Por qué? Porque el sodio está aumentado, el volumen circulante está aumentado, lo cual me lleva a que la presión aumente de 15 a 25 milímetros de mercurio más. Igualmente se puede producir un exceso de cortisol, entonces este me va a producir una diabetes suprarrenal. ¿Por qué una diabetes suprarrenal? Campanini. ¿Por qué? No, estoy hablando de exceso de cortisol. ¿Por qué me va a producir una diabetes suprarrenal? ¿Ah? ¿Qué hace el cortisol con los hidratos de carbono? ¿Por qué produce hiperglicemia el cortisol? Inhibe al NAT, por lo tanto me va a producir una hiperglicemia. Aparte me favorece a la gluconeogénesis, formación de energía a partir, porque moviliza ácidos grasos y proteínas. Por lo tanto, va a favorecer a la hiperglicemia. Entonces me está produciendo una diabetes suprarrenal. Esta diabetes suprarrenal responde a la insulina o no. ¿Es sensible a la insulina o no? Moderada. Tiene una sensibilidad moderada a la insulina. La que tiene una sensibilidad baja es la diabetes hipofisial. Exacto, está bien, gracias. Y por último, la deficiencia de cortisol igualmente me va a producir la enfermedad de Addison. Como sabemos, es la destrucción de las células, tanto de la capa glomerular como la fasciculada. Por lo tanto, el paciente va a eliminar grandes cantidades de orina, va a eliminar grandes cantidades de sodio, me va a provocar hipotensión, igualmente va a tener problemas, por ejemplo aquí, de la piel. Entonces, el cortisol va a estar disminuido en estas personas. Bueno, esto sería todo sobre la glándula suprarrenal. ¿Cómo se llama esa? Es una enfermedad autoinmunitaria por destrucción de los melanocitos. ¿Eso es lo que provoca? No. ¿O esto es un mancha? Como vemos aquí hay decoloración de la piel. ¿Por qué? Porque afecta a la propiomelanoproteína. Hay destrucción. Entonces no se lo estamos Entonces no hay pigmentación de la piel. Por eso es. Ahora vamos a hablar lo que es el páncreas. Como sabemos, el páncreas es una glándula mixta. Entonces, esta glándula mixta, si hablamos, ¿por qué una glándula mixta? ¿Perdón? Es exócrino e endocrino. La glándula endocrina del páncreas está representada por los de Langer, los cuales, como vemos aquí, están formados por células alfa, las cuales producen glucagón. Estas células alfa más o menos están en una proporción de 20 a 25%. Las células beta, que son las más numerosas, que son en un 60 a 70%. Y por último, las células delta, que más o menos en un 10 a 5%. Como vemos, las células alfa son las que me producen el glucagón, la cual es una hormona hiperglicemiante. Las células beta me van a producir la insulina, la cual es una hormona hipoglicemiante. Y la somatostatina, la cual es la encargada de regular la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal. Pero esto de la somatostatina todavía se sigue investigando, y aparte se ha visto que aquí en los islotes de Langerhans también se produce el polipéptido pancreático, cual regula los procesos digestivos y varias funciones que todavía no están claras de este polipéptido pancreático.
Entonces, ¿cómo se produce la liberación de la insulina? Aquí tenemos una célula beta. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, se va a producir la transcripción del DNA, el cual lo pasa al RNA ribosómico. Este RNA ribosómico llega al retículo endoplasmático rugoso, donde se va a producir la síntesis de proteínas junto a los ribosomas y me va a producir la preproinsulina. Luego esta preproinsulina va a pasar al aparato de Golgi, donde en el aparato de Golgi se va a transformar en proinsulina y posteriormente va a ser empaquetada en vesículas donde van a contener la insulina. Entonces, para que se produzca la liberación de la insulina, ¿qué tiene que pasar? Tiene que llegar la glucosa a las células beta. Esta hiperglicemia, entonces, esta glucosa ingresa ya, por sus receptores y hace que la vesícula que contiene la insulina libere la insulina al plasma sanguíneo y esta insulina va a circular en el plasma más o menos entre de 10 a 15 minutos. ¿Por qué? Porque el hígado produce la insulinasa. ¿Qué hace esta insulinasa? Hace que desaparezca la insulina que está en el plasma. ¿Ya? Entonces, todo esto, lo que he descrito, es el mecanismo de liberación de la insulina. Entonces, ¿qué necesito para que la célula beta de páncreas libere insulina? Hiperglicemia. La hiperglicemia estimula que las vesículas que contienen insulina sean liberadas. Pasan al plasma y ahí circulan entre 10 y 15 minutos porque la insulinasa hace que desaparezca esta insulina. Estructura química de la insulina. Esto fue descubierto ya son 100 años, en 1924, por estos dos investigadores. ¿Quiénes son los que ayudaron a la insulina? Frederick Banting y Charles Betts, estos dos investigadores, en 1924 fueron los que han ayudado a la insulina. ¿Qué dijeron que es? Que es una doble cadena polipeptídica, las cuales están unidas por puentes de disulfuro, una cadena polipeptídica que tiene 21 aminoácidos y la otra cadena polipeptídica que tiene 30 aminoácidos. Y también ellos describieron que cuando no existen estos puentes de disulfuro, esta insulina no actúa. Entonces, gracias a toda esta investigación, ellos ganaron el premio Nobel. Yo digo que si no existen las fuentes de disulfuro, esta insulina es inactiva. Ahora, como sabemos, para que la insulina funcione, tiene sus órganos diarios. Entonces, ¿dónde debe actuar principalmente la insulina? Va a actuar a nivel del tejido muscular esquelético, a nivel del hígado y el tejido adiposo. Ahí, estos son los órganos dianas de la insulina. Entonces, aquí, para que ingrese la insulina, la glucosa, dentro de la célula, es mediante una difusión facilitada. ¿Cómo se produce la difusión facilitada? Una proteína ya, una proteína transportadora. Ya. Y funciona también como una bola entre la glucosa, el recibir el sodio funcional y al ser estimulada se abre el otro lado. ¿Sí? ¿También? Entonces, aquí llega la glucosa, como digo, este receptor que vemos aquí tiene una subunidad alfa, la cual mira hacia el lado extracelular, y dos subunidades
beta, las cuales miran hacia el interior de la célula. Entonces, la glucosa llega aquí, se estimula la unidad alfa, luego la unidad beta y la insulina pasa, pero la glucosa ingresa al interior de la célula y es llevada por una proteína transportadora. Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos, lo que es la difusión facilitada. ¿Y por quién es favorecida esta difusión facilitada? Por la insulina. Entonces, ¿cuál es la acción de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono? Entonces, como vemos aquí, esta insulina hace que los hidratos de carbono ingresen tanto a nivel de tejido muscular como a nivel de hígado. Entonces, existen dos procesos aquí. Uno es en estado de reposo. En estado de reposo, dice que la insulina es inactiva aquí. ¿Ya? Entonces, el músculo no es permeable a la glucosa. Entonces, aquí para la producción de energía está utilizando ácidos grasos y proteínas. En cambio, ya cuando, por ejemplo, en un estado activo, como vemos aquí, cuando hay comidas abundantes y se produce una hiperglicemia, por lo tanto va a haber una liberación de insulina, y esta insulina va a hacer que se introduzca glucosa dentro de las células musculares para la producción de energía. Igualmente, el ejercicio favorece el ingreso de la glucosa dentro de los músculos. Se produce una permeabilización de la membrana celular de las células musculares para el ingreso de la glucosa dentro del músculo. Pero pues por eso que es muy importante, por ejemplo, las personas diabéticas que tienen la insulina baja, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha visto que las membranas celulares de las células musculares esqueléticas se permeabilizan para el ingreso de la glucosa. Es por eso que se aconseja a los diabéticos siempre hacer ejercicio. Ahora, a nivel del hígado, hay tres procesos que se producen. Uno es la glucogénesis, que es la producción de energía a partir de los hidratos de carbono. La gluconeogénesis, que es la formación de energía a partir de los lípidos y de las proteínas. Y otro es la glucogenólisis. Como sabemos, la glucogenólisis es el desdoblamiento de la glucosa del glucógeno a glucosa. Entonces, estos tres procesos se producen a nivel del hígado. Entonces, ¿qué pasa en la célula hepática con los hidratos de carbono? La glucosa, como vemos aquí, ingresa por su receptor dentro de la célula hepática y aquí va a actuar la glucosinasa. ¿Qué hace la glucosinasa? Hace que la glucosa se una a un fosfato y me va a formar la glucosa 6-fosfato, la cual va a ser utilizada por la mitocondria para la producción de energía. ¿Ya? Aparte, esta glucosa, como vemos aquí, también se ha producido la formación de energía. Esta glucosa que se forma, aquí ya vemos, se ha unido a un enlace fosfato
y ha formado glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, y esta, por la enzima glucógeno sintetasa, va a formar glucógeno. Esta es la manera de cómo se forma el glucógeno en la célula hepática. Entonces, aquí estamos viendo dos procesos. Uno, la glucosa, gracias a la glucosinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato para ser utilizado por la mitocondria para que se produzca el ciclo de Krebs y se forme ATP y se forme energía. Es uno, ¿ya? Esto sería la glucogénesis. Bueno. Luego, igualmente esta glucosa es utilizada y mediante el glucógeno, la glucógeno sintetasa o sintetasa de glucógeno va a formar glucógeno. La glucosa se transforma en glucógeno, se deposita como glucógeno a nivel del hepatocito, a nivel del hígado. Igualmente, aquí, a nivel de este hepatocito, existe esta enzima que es la fosforilasa. ¿Qué hace esta fosforilasa? Actúa a nivel del glucógeno y hace que el glucógeno, ¿cómo sería la palabra? Se hidrolice, se desintegre en glucosa. ¿Ya? Entonces, todo este proceso es lo que se produce a nivel de hepatocito. ¿Ya? Glucosa para la formación de energía, glucosa para la producción de depósito de glucógeno, gracias al glucógeno sintetasa. Igualmente, por la enzima fosforilasa, el glucógeno va a dar lugar a la glucosa. Nuevamente se desintegra en glucosa. Entonces, como aquí ven, tengo al glucagón y a la adrenalina, que son otras dos hormonas. ¿Por qué? ¿Qué hacen estas? Van a actuar sobre la fosforilasa. Entonces, ¿qué hace? Dice que este glucagón y adrenalina evita que activan a la fosforilasa. ¿Para qué? ¿Para qué la activaría la fosforilasa? Para que el glucagón se transforme en glucosa. ¿Y qué produciría esto? Esta glucosa va a pasar al plasma. Hiperglicemia. Es por eso que el glucagón y la adrenalina son hormonas hiperglicemiantes. ¿Cómo lo hacen? Activan a la fosforilasa para que el glucógeno se transforme en glucosa y pase al plasma sanguíneo. Por lo tanto, me está provocando hiperglicemia. Igualmente, este glucagón y esta adrenalina dice que inactivan a la glucosinasa. Si me activa la glucosinasa, ¿qué pasaría? No se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, la glucosa se va a ir acumulando en el plasma. Igualmente me va a producir una hiperglicemia. ¿Perdón? No, si esta glucosa no se transforma en glucosa 6-fosfato, saldría fuera. Y es por eso que también me va a producir hiperglicemia. Entonces, ya sabemos por qué el glucagón y la adrenalina me va a provocar hiperglicemia. Entonces, ¿qué hace la insulina? Resumiendo, estimula a la glucosinasa o
también llamada glucosa fosfatasa, Sí. para que la glucosa se una al fosfato, forme glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, y esta entre a la vía del ciclo de Krebs para la producción de energía. Igualmente, estimula a la sintetasa de glucógeno, que es esta, o glucógeno sintetasa. Entonces, si estimula a la sintetasa de glucógeno, ¿qué hace? Va a ser que no haya. ¿Qué hace Sofía? Si la insulina me estimula a la sintetasa de glucógeno. A la sintetasa de glucógeno Ajá. va a hacer que no produzca. Aquí está, mira. ¿Qué haría? Va a producir la glucosa 1-fosfato. No. No haría que produzca la glucosa. ¿La glucosa en qué se 6, transforma? En glucosa 6-fosfato. No. En glucógeno. Que se revierta entonces el proceso y vuelve al principio. Entonces, es por eso que la insulina me favorece la producción de energía y la formación de glucógeno. ¿Por qué? Uno, porque actúa a nivel de la glucosinasa, estimula la glucosinasa, y otro, estimula la sintetasa de glucógeno. ¿Y qué inhibe? Inhibe a la fosforilasa. Entonces, si inhibe la fosforilasa, ¿qué está haciendo Carlos? Aquí. Si inhibe a la fosforilasa, ¿qué está haciendo, Adrián? Entonces, al inhibir a la fosforilasa, impide que el glucógeno se desdoble en glucosa. ¿Ya? Muy al contrario, lo que hace el glucagón, la adrenalina. ¿Ya? Entonces, este es la acción de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Está claro esto? No hay dudas, ¿no? Fácil. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Es por eso, ¿qué pasa cuando nosotros no estamos comiendo nada? Y la glucosa está baja y no hay estímulo de la insulina. Por eso puse esto entre comillas. ¿Quiénes son los que actúan? No hay insulina. ¿Por qué? Porque no hay hiperglicemia que estimule a la liberación de insulina. ¿Quiénes actúan aquí? No estoy hablando de lípidos ni proteínas, estoy hablando de los hidratos de carbono. ¿Quién actuaría aquí? Actúa el glucagón y la adrenalina. ¿Qué haría este glucagón y adrenalina, Luciano? No hay insulina, solo hay glucagón y adrenalina. ¿Por qué? Porque estamos en ayunas. ¿Qué haría? ¿Qué activa? Activa a la fosforilasa. ¿Para qué? El glucógeno se desdoble en glucosa. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos una fuente de energía. ¿Por qué? Porque la glucosa está saliendo al plasma para que sea utilizado por otras células para la producción de energía. ¿Ya? Entonces, esto es referente a la acción de la insulina y el metabolismo de los hidratos de carbono. Igualmente, esta glucosa actúa a nivel del metabolismo de los lípidos. Entonces, como vemos aquí, hay una insulinemia, hay un aumento de la insulina, y esto, ¿qué va a hacer? Me va a movilizar ácidos grasos. Entonces, actúa a nivel del alfa glicerofosfatasa, la cual hace que el glicerol
se una a los ácidos grasos y se formen triglicéridos. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Que aumente la cantidad de triglicéridos en mi sangre. Aparte, favorece, activa a la lipasa. ¿Para qué? Para que se produzca una lipólisis. Entonces, si esta lipasa es anulada, no se produce la lipólisis. Por lo tanto, se van a acumular los triglicéridos a nivel del plasma. Entonces, ¿qué me va a provocar esto? Si se anula la lipasa, entonces el tejido adiposo se va a llenar en el plasma de fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos y triglicéridos, llevándome a cabo una aterosclerosis, que es la formación de, sobre todo, ácidos grasos y triglicéridos a nivel del subendotelio. Por lo tanto, los diabéticos tienen mucho peligro de sufrir accidentes vasculares, como ser infartos de miocardio y ACVs isquémicos. ¿Ya? Entonces, todo esto provocado por la insulina, el exceso de insulina. ¿Ya? En este exceso de insulina, el cual hace que el glicerol y los ácidos grasos aumenten la cantidad de triglicéridos a nivel de la sangre. Y me anula la lipasa, entonces no existe lipólisis. ¿Ya? Entonces, esto me va a favorecer a una aterosclerosis. Bueno, quedaremos aquí.